Muy buenos días a todos y todas. Buenos días, licenciado. ¿Cómo estamos? Bueno, nos vamos a ir conectando. Tenemos que seguir. El día martes nos habíamos quedado en en una de estas diapositivas, me parece. Déjenme ver. Aquí. Bueno, mientras se incorporan los demás compañeros y compañeras, vamos a continuar. De nuevo, buenos días. Bienvenidos y bienvenidas. El martes nos quedamos con un punto muy importante, porque estábamos analizando los factores del aprendizaje que han sido afectados considerablemente por la modalidad del trabajo virtual de la educación. Resulta que dejamos bien establecido de que este paso de la presencialidad a la virtualidad ha sido un proceso complicado, ha sido un proceso que ha implicado cambios, ha implicado readecuaciones, ha implicado modificaciones. Entonces, por eso es que hablábamos de lo que el martes decíamos como, aquí estábamos, el martes hablábamos de este paso de la educación presencial a la educación virtual y qué ha significado todo este proceso. Y vemos pues que la afectación que ha tenido está en la adopción de la modalidad virtual en la educación. Entonces, esto pues ha significado que los factores del aprendizaje hayan tenido modificaciones, hayan sido incluso dañados. ¿Por qué decimos dañados? Porque no se están desarrollando como debieran. ¿Por qué? Por lo que estuvimos hablando, de que como las carreras, como la de ustedes, son carreras que curricularmente han sido programadas para ser desarrolladas presencialmente. Entonces, el cambio brusco, el cambio disruptivo, si ustedes quieren también, ha significado que también sean afectados. Entonces, estuvimos señalando, pues, todos los aspectos en los cuales ha habido, pues, una afectación, ha habido una incidencia, y por eso es que es necesario que ustedes lo sepan, es necesario que también lo tomen en cuenta, porque la virtualidad, muchos opinan que se ha quedado para un buen rato. ¿Sí? Otros hablan de que se va a dar una situación híbrida, que van a haber momentos virtuales y momentos presenciales. Yo creo que ustedes ya lo están experimentando también. Pero, por ejemplo, en asignaturas como Sociología General, pues yo estoy consciente que ya se me informó pues que el trabajo como que va a seguir en el ámbito virtual. Entonces, yo estoy en la obligación de hacerles ver esto, de esta modalidad que está para rato,
por lo menos un año más, así como yo lo veo, así como se me ha hecho ver, y es necesario pues que uno en términos de concientización señale, identifique cuáles son las falencias, cuáles son incluso hasta las fisuras que se pueden ya contemplar a más de un año de estar trabajando en la virtualidad. Otro aspecto que yo quiero también identificar y también señalar es qué tanto podemos hablar de una educación virtual. ¿Sí? Porque la educación virtual, si ustedes investigan, si ustedes se informan, la educación virtual hoy en día es una rama, en verdad es una rama de las ciencias de la educación. Ojo con eso. Entonces, el hecho de haber pasado de dar clases presencialmente a dar clases así como las estamos dando en estos momentos y así como nos estamos relacionando, sería como quizás yo diría, inadecuado. Decir que estamos en una educación propiamente virtual. Porque, repito, la educación virtual hoy en día es una rama bien específica y muy desarrollada, ¿sí? de las ciencias de la educación. Y por ejemplo, yo, en mi trabajo que he tenido desde el año pasado, que comenzamos allí por marzo, considero que yo todavía tengo algunas competencias que no las tengo desarrolladas en educación virtual y que en realidad no las estoy utilizando. Algunos procesos de enseñanza, ojo, y por lo tanto algunos procesos de aprendizaje todavía no han sido utilizados. ¿Por qué? Porque la educación virtual, como lo es la educación presencial, tiene como proceso, tiene como una amalgama de instrumentos. Así sería quizás la palabra adecuada, en los cuales pues, la educación virtual puede lograr su cometido. Entonces, ustedes saben que la educación, como lo hemos venido hablando, como un eje presencial, como un eje importante, un eje transversal de la vida y como un tejido social, es muy importante en la vida de los seres humanos. Así que yo esta mañana, pues, quiero dejar claro en eso. ¿Sí? Quiero ser realista en este sentido y honrado, ¿sí? Que yo tendría algunos reparos en decir que estamos en una educación virtual propiamente. Y como ya lo señalaron muchos analistas, como este señor, el doctor Joao Picado, y por eso es que yo les recomiendo que lean el documento que tienen ustedes ahí subido en el aula virtual. Él dice, mire, fíjense que en realidad no estamos en una educación virtual, sino que hemos caído en una educación remota o en una educación a distancia. Ojo con eso. Entonces estamos más bien, ojo, estamos más bien en una educación remota o en una educación a distancia. Repito, queremos ser honrados. ¿Y qué significa ser honrados? Con la realidad, que no minimizamos, pero tampoco maximizamos. O sea, no minimizamos, pero tampoco exageramos. Entonces, yo quería hacer esta mañana esta aclaración, porque sería como muy ambicioso
¿sí? Decir que estamos en una educación propiamente virtual cuando existen instrumentos, existen procesos de la rama de la educación virtual que no se están utilizando. Yo me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, fíjense que yo no sé si ustedes también revisan la plataforma virtual que estamos utilizando, que gracias a Dios ha sido como la tabla de salvación para que nosotros estemos desarrollando el ciclo en la universidad. Entonces, hay aplicaciones que yo en realidad necesito, yo como docente necesitaría un entrenamiento para poder utilizarlas, ¿sí? Para poder utilizarlas. Hay unas aplicaciones ahí. Entonces, todavía consideramos que la plataforma virtual es una caja de Pandora, ¿sí? Una caja de Pandora es una caja de sorpresa. No sé ustedes como en realidad como que han tenido como un mayor acercamiento con lo virtual, con lo informático, más que uno. En realidad hay que darle, hay que posicionarnos, hay que ubicarnos. Así que parece que estamos hablando de esto en esta oportunidad. No sé si ustedes tienen algún comentario con lo que yo estoy manifestando. Si tienen pues alguna, digamos, alguna sugerencia también, ¿verdad? ¿Sí? Porque creo que no podemos, sería como algo irresponsable pues estar diciendo que estamos desarrollando una rama tan seria, tan evolucionada también, es la educación virtual. Entonces, diríamos pues que yo quería hacer esta aclaración necesaria. Entonces, yo quisiera quizás escuchar algunas opiniones de lo que yo estoy diciendo en este sentido. Porque ustedes también son parte del proceso, parte protagónica. Ustedes, en realidad, ustedes no son ni invitados, sino que son parte protagónica del proceso. De hecho, hay una relación docente-estudiante o muchas veces docente-discente y que son en verdad los sujetos protagonistas de un proceso llamado educación. Entonces, por eso es que estábamos hablando de los factores del aprendizaje que han sido afectados. Repito, por ejemplo, yo el martes les señalaba a ustedes de que hay algunas variables del aprendizaje que uno, con esta modalidad de trabajo, uno ya como que no logra apropiarse como se apropia en un ambiente presencial. Entonces, se le escapan a uno de las manos algunas variables. Pues, por ejemplo, el control, un control quizás más cercano, más acompañado de lo que es la evaluación, por ejemplo. Entonces, por ahí va también esta aclaración. Por lo tanto, el martes hablábamos pues, de esto, ¿sí? De algunos aspectos educativos que también son factores que a mi modo de ver deben de ser trabajados más. Isa Calderón, sí, adelante. También, licenciado, que es una realidad y también da un poco de sentimiento porque en el pasado, cuando se tuvo la oportunidad, por ejemplo, en los colegios, no le daban la importancia a la tecnología, porque me incluyo que cuando empezó este tiempo y hacer trabajos en línea, a veces me costaban algunas cosas, pero fue porque en el colegio quizás no le daban la importancia, no lo creían tan necesario. Correcto. Y se lamenta. Ok, tienes mucha razón también. El otro hecho es ese, de que no se le ha dado mucha importancia y en realidad hay como un choque, ha habido un choque de necesidades.
Fíjense cómo son las cosas de la realidad, que hay choque de necesidades que necesitan ser satisfechas. Por ejemplo, el año pasado que se nos presentó el problema, ya un problema que lo teníamos encima, ¿va? Como era el romper inmediatamente con la modalidad presencial para adoptar la modalidad virtual. Entonces se presentó la necesidad de seguir educando, de seguir con el proceso de educación, ¿sí? O sea, el de usted, pero también la necesidad de adoptar y de aprender con H intercalada. Fíjate que hay un verbo, aprender, sin H intercalada, y está el otro, aprender, con H intercalada, que no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo, fíjense. Porque, por ejemplo, se nos presentó la necesidad también de conocer las aplicaciones virtuales, o sea, como la plataforma. Vaya, no me lo están preguntando. Yo, cuando comencé a dar clases el año pasado, no tenía cámara en la computadora mía. ¿Qué es lo que utilicé? ¿Qué creen ustedes que utilicé, Isa? Ya que tú también has comentado algo muy cierto. ¿Qué creen La ustedes? información de internet. Fíjense que, sí, no, bueno, el WhatsApp sirvió mucho. El WhatsApp sirvió mucho. Porque como el WhatsApp es más ágil que el correo electrónico, ustedes saben, ¿verdad? Si alguien tiene alguna duda por WhatsApp, nos comunicábamos, pero el chat fue como quizás el vínculo, ¿sí? Como no tenía cámara. Entonces el chat. Y también el foro, o sea, la aplicación foro, que eso se sigue utilizando en todas las clases, todos los días, todas las semanas. Entonces, a través del foro también, porque en el foro uno también se puede como en tiempo real también comunicar. Entonces, eso fue como quizás la emergencia. Entonces, vean, pero como la asignatura es de sociología y en sociología hay que hablar de la realidad, ¿sí? Hay que hablar de la realidad social, histórico-social, por ahí existe este término histórico-social, porque son las realidades histórico-sociales las que también a uno lo van limitando, lo van también ubicando a partir de las posibilidades de cómo satisfacer las necesidades. Entonces, por eso es que el ánimo de las asignaturas, al menos en sociología, es de que ustedes tengan la ayuda de nosotros. Por eso es que hoy utilizamos el término facilitador, ¿se han fijado? No solo utilizamos la figura docente, sino que también decimos docente facilitador. Porque queremos ser puente, ¿sí? Puente del aprendizaje, ¿sí? Puente del aprendizaje. Porque si algo yo creo que es necesario también decirlo, que en educación resulta que no es que otros enseñen a otros, sino que otros ayudan a que otros aprendan. Ojo con eso, ¿sí? Y entonces esto quiere decir de que uno se convierte en un facilitador, en una ayuda para que ustedes aprendan, ¿sí? Entonces, yo lo que estoy haciendo aquí es ayudando
a que ustedes aprendan sociología. ¿Sí? Sociología. Porque puede parecer de que, pues, mire, licenciado, entonces para que lo que usted está diciendo, ¿verdad? En sociología, sería bueno que usted, como sociólogo, estuviera en un hospital. Y eso no es, digamos, no es ese el objetivo. Aunque ustedes en los hospitales van a encontrar a trabajadores sociales. ¿Se han fijado que hay trabajadores sociales y trabajadoras sociales? Sí. ¿Verdad que Sí, ¿verdad? casi en todo. ¿Verdad que en todo? Pero nunca un sociólogo. ¿Sí? A pesar de que ustedes están aprendiendo sociología. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué? Porque ustedes tienen que utilizar las enseñanzas de la sociología o los aprendizajes de la sociología para que ustedes también puedan desempeñar su profesión en una forma óptima, ¿sí? Satisfactoria. Y si algo yo o nosotros, los sociólogos, queremos lograr en ustedes, es que las relaciones que significa la educación, perdón, la salud, porque también la educación es una relación, pero quizás lo más importante es que ustedes logren internalizar que la salud es una relación, así como lo hemos venido manejando, y que no solo es relación, sino que también es un hecho social y es una acción social. Eso quizás, yo como sociólogo, quiero que ustedes al final de este curso tengan claro. Y por eso es que en el aula dice ¿cuál es el objetivo? Que ustedes tengan una conciencia crítica. No queremos que no queremos que ustedes lleguen al trabajo que ustedes van a realizar con una conciencia que solo anda creyendo, ¿verdad? ¿Sí? No podemos estar en una situación de esa, de solo creer lo que nos dicen. Ojo con eso, no que tener una conciencia crítica. Y como dicen allá afuera, tener una conciencia crítica es no permitir que nos den a tol con el dedo. Ojo con eso. Entonces parece que ustedes pueden captar, ¿verdad? De que cuando en la clase de sociología muchas veces hablamos de cosas incómodas. Ojo con eso. Hay cosas que incomodan. Cosas que dicen, bueno, ¿y este señor por qué dice esto? Parece político, de oposición, o parece alguien renegado. Miren, nosotros muchas veces nos ganamos calificativos, ¿sí? Incluso hasta de resentidos sociales. Imagínense, solo porque señalamos las vísceras, solo porque señalamos los errores, pero también señalamos las virtudes, ¿sí? Las virtudes. Entonces, ¿por qué dejaríamos de ser honrados? Si solo andamos señalando lo malo, ¿sí? y minusvaloramos lo bueno. Entonces, no seríamos honrados y por lo tanto objetivos. Entonces, yo quería esta mañana también hacer todas estas aclaraciones. Miren, entonces estamos más bien en una educación remota o en una educación a distancia. Yo quería dejar claro eso, porque la educación virtual, como ustedes lo pueden investigar, es toda una rama de la educación, altamente articulada, altamente, digamos, construida, ¿sí? Y no es cuestión producto de un año y medio. ¿Sí? Y que yo, pues sí, ¿verdad? A esta altura me consienta un experto en educación virtual, porque no es cierto.
No es cierto. Así que, entonces, vamos a seguir pues con madurando las ideas en las que estamos. Y ahorita estamos en los factores del aprendizaje que deben de ser trabajados, ¿sí? Trabajados desde el momento que se adoptó la virtualidad y que aún este día, 16 de septiembre, a las 9, ¿qué? 9:26, necesitan ser trabajados. Bien, entonces, el martes estábamos hablando del currículo y los recursos digitales. En esta idea nos quedamos. Miren, me pueden ver a mí. Sí. Ok. Entonces, y aquí todo lo que estamos viendo, pues va en el rumbo de lo que yo les he estado hablando. ¿Sí? Nosotros ya habíamos, al menos el martes, habíamos planteado esta idea. Yo me voy a tomar la libertad de leerla de nuevo. En el currículum y los recursos digitales. El currículum es toda la planificación. Voy a hablar, el currículum es una categoría propiamente de las ciencias de la educación, de la pedagogía y de la didáctica. Y entonces se refiere a un plan educativo, a un plan que contempla programas y proyectos educativos en función de la educación de un país. ¿Sí? Ese es el currículum. Y que engloba también la concepción filosófica, política, social y hasta económica. Entonces, es algo muy importante para la educación, el currículum. Y entonces, parece que es necesario pues, que se trabaje en eso. ¿Cómo vamos a readecuarlo? Entonces, en este aspecto es necesario señalar que la modalidad del proceso de enseñanza y aprendizaje tiene mucha importancia al momento de cambiar de lo presencial a lo virtual, lo que yo les decía, puesto que no es producto de un proceso pensado y consensuado como parte de una reforma educativa. Chivo, sí, una reforma educativa debe de contemplar la educación virtual. Pero tiene que ser un proceso, tiene que ser pensado, tiene que ser consensuado, tiene que ser consultado. ¿Sí? Y no es lo mismo como lo que hemos hecho nosotros aquí, que hemos tenido que adoptarla por una emergencia como es el COVID-19. Una reforma educativa con un sentido transformador de la educación nacional, tan necesaria en El Salvador. Esto es sin COVID y con COVID. Esta es una verdad innegable, que necesitamos una transformación en calidad y cantidad de la educación. Lo que usted me puede preguntar, mire, ¿y eso qué significa cambiar en calidad y cantidad? Desafortunadamente, no podemos detenernos en esos puntos, pero sí hay mucha información, al menos para el caso de El Salvador. ¿Qué significa transformar la educación nacional en términos de calidad y en términos de cantidad? Entonces, yo los invito a que consulten. Entonces, como fue una respuesta coyuntural, inmediata y circunstancial y sujeta a la opción de planes educativos contingenciales, eso es lo que hemos hecho para estar a la altura de las exigencias de una emergencia nacional, llegando a la configuración de una educación a distancia o remota y no virtual u online. Entonces, esto resulta ser una salvedad. De acuerdo, uno debe ser sincero en este sentido. Debe ser sincero. Debe ser honrado. ¿Por qué? Por su estructura curricular. Entonces, este es también, la estructura curricular es un término también
educativo es de la jerga o vocabulario propio de las ciencias de la educación y que se refiere a cómo está estructurada la educación en contenidos o en módulos, ¿sí? O si también está trabajada en objetivos o en competencias, etc. Y por el lado de los recursos digitales, identificar la dificultad de la disponibilidad de dispositivos electrónicos adecuados al asumir la modalidad online, tanto de docentes como de estudiantes, así como en la conectividad en Internet. Ustedes saben que esto último ha sido problemático en el país. Quizás el mayor desafío del país sería, el reto principal del país sería la conectividad, que es lo que ahorita no se tiene. Correcto, y que es defectuosa. Increíble, yo creí que teníamos un buen internet como país, pero estaba yo viendo, a través de ciertos, porque hay, por ejemplo, las Naciones Unidas, ustedes saben que las Naciones Unidas es una organización internacional que también con esto de la pandemia ha tenido que hacer análisis de lo que es la educación virtual. Entonces, resulta que El Salvador, ¿sí?, es uno de los países en donde existe un sistema de Internet defectuoso. Y ya me lo están señalando ustedes. Mire, increíble, yo creí que nunca iba a tener problemas de conectividad y el ciclo pasado, por ejemplo, yo tuve problemas. Entonces, ¿sí? Pero el sistema de facturación de las compañías de internet, eso no falla. Bueno, es que es cierto. Mire, pero es que eso hasta con el agua sucede. ¿Sí? Sí. Leonardo, ¿qué nos puedes decir? Leonardo Enrique. Lo que dijo mi compañero es cierto, porque, o sea, por ejemplo, en nuestro caso tenemos como 25 megas de internet, pero es porque algunos trabajan desde casa y todo eso y es necesario. Y los sistemas que facturan los 25 megas y a veces están otorgando a uno quizás 10. Y cuando uno habla con los de la compañía, se hacen los que sí están entregando bien las cosas. Y a otro amigo le pasó peor, que como es una familia grande y la mayoría trabajan desde casa, estaban pagando 60 megas y les estaban entregando nada más 5 y tuvieron un solo problema ahí, que hasta cancelaron el contrato y todo. Sí, son problemas muy serios porque ya rayan en estafa, ¿verdad? ¿Se han fijado? Sí. Ya en estafa, entonces ese es un delito incluso. Entonces, tanto docentes como estudiantes tienen este problema. El otro problema que a mí me parece trágico, el ver estudiantes viendo cómo agarran la señal de internet desde los árboles, ¿sí? O a la par del vecino que sí tiene internet, ¿va? Yo lo que quería abonar en eso es esa parte donde dice, déjame leerlo, donde decía que era de forma inmediata. Para mí, o sea, ese punto de forma inmediata no tuvo que haber sido, o sea, no tuvimos que haber reaccionado, sino que teníamos que ir acompañados de la tecnología, en el sentido de que siento que hacia dónde nos está llevando el sistema educativo si estamos recibiendo una educación obsoleta porque ya no está a la altura de la época en la que estamos viviendo. Porque es un poco inconcebible el hecho de que a estas alturas, y no culpar a los docentes, porque al final los docentes dependen también del sistema educativo. Correcto. Sino el hecho de nunca existió capacitación, por ejemplo, ya sea de gobiernos presentes o anteriores. O sea, el plan de recibir una computadora por cada niño, y aunque ahora digamos que se esté llevando a cabo, ¿de qué sirve que un niño tenga una computadora si no tiene la base fundamental sobre
sobre cómo operar una computadora o qué aplicaciones, como se decía, vamos a usar. Igual los maestros, o sea, no se les ha dado una capacitación, aparte no se ha dado, siento yo que no se les ha dado el hecho de una capacitación de manera de cómo dar una clase virtual, porque yo sé que no es lo mismo dar una clase virtual que dar una clase presencial, es totalmente diferente. Totalmente Y diferente. a eso vamos, pues el hecho de que no, a dónde nos están llevando con la educación, si le estamos apostando a la educación, qué tan lejos queremos llegar si todavía técnicamente estamos con una educación tercermundista donde no aceptamos o no hemos visto el hecho de que no nos anticipamos a una pandemia y no estábamos en el mismo ritmo de tecnología que el mundo Correcto. actual, pues. Así es. Tienes toda la razón. Cuando tú dices que una clase presencial no es lo mismo que una clase virtual, eso es cierto, pero hay que ir más a fondo. Una clase virtual no es lo mismo que una clase remota o a distancia. Claro. Esto es irse más a fondo de las cosas. Y yo quiero ser honrado con ustedes para decirles que lo que estamos haciendo es educación a distancia. O sea, yo quiero expresar esto porque quiero ser honrado con la realidad. Porque la educación virtual, como ya dije, tiene una estructura curricular muy específica, muy compleja, muy articulada, muy organizada, ojo, a tal grado que en las ciencias de la educación existen especialistas, imagínense, especialistas en educación virtual. Hay verdaderas licenciaturas en educación virtual, hay verdaderas maestrías en educación virtual. Ojo con eso. Y entonces, vamos a ir nosotros a declararnos cuartos de educadores virtuales. Entonces, así la situación, ¿verdad? Así la situación. Entonces, en cuanto a la evaluación, esto es una fibra muy sensible. Es una fibra muy sensible que ha sido trastocada. Y aquí ponemos esta idea. Es necesario señalar que el currículo presencial presupone una evaluación cuya interacción entre el docente y el estudiante es cercana y acompañada en los procesos de evaluación sumativo, formativo y diagnóstico, con apego al logro de competencias u objetivos previamente planificados y lograr el cometido de la satisfacción y acreditación de los aprendizajes. Pero en la modalidad online, este proceso se modifica en función de la contingencia que nos apremie, con vistas al restablecimiento de una normalidad esperada. Yo creo que hay que entender en su verdadera dimensión esto. Repito, la evaluación en todo proceso educativo para la educación, ustedes deben de conseguirlo, de que es una fibra muy sensible. Es una fibra muy sensible. Yo, por ejemplo, cuando he trabajado en la presencialidad, la evaluación es muy importante, porque la hago a la par del estudiante. Miren, vamos a llegar hasta aquí porque el periodo no se nos fue y nos vemos a las 10. ¿De acuerdo? Bueno, de Bueno, acuerdo. Listo. A las 10. Bueno. Sí, muchas gracias. Bueno.